La Sagrada Eucaristía, contemplada al místico resplandor del Salterio de David, a través de las virtudes teologales por Soledad Arroyo. Amor de Dios, dones y frutos del Espíritu Santo, bienaventuranzas, humildad, oración, presencia de Dios. El hombre tiene deberes que cumplir respecto a Dios y respecto al prójimo. Y la regla de estos deberes son los mandamientos de la ley de Dios, a cuyo cumplimiento está obligado todo aquel que quiere salvar su alma. Pero el justo, considerado por la doctrina cristiana cual árbol místico plantado en el jardín de la Iglesia, no sólo cumple estos dos mandamientos del modo necesario para salvarse, sino con mayor perfección y mediante los dones del Espíritu Santo produce estos frutos que son, según el catecismo, como la fruta en el árbol, lo más suave, último y perfecto de las virtudes y de las bienaventuranzas, que son las mejores obras de las virtudes y dones del Espíritu Santo. Veamos, pues, la perfección con la que el alma justa cumple sus deberes perfecto a Dios y cómo, mediante los dones de entendimiento, sabiduría, piedad, consejo y ciencia, practica las virtudes de la humildad, oración, presencia de Dios y celo por su gloria, en las que están como prendidas la cuarta y la octava bienaventuranza. En el catecismo nos dice que el don de entendimiento aprovecha para dar a entender verdades, el de sabiduría para hacer juzgar bien de ellas y contemplar con sabor y gusto las cosas divinas. Y en la piedad nos dice que no concierta el alma con Dios, o lo que es el mismo, la llena de afección y amor filial, y hace que le honre como al Padre. El alma, pues en quien residen estos tres dones, conoce a Dios como a verdad suprema, le ama como a bien sumo, le honra como Padre y desea su gloria benevolente. El fundamento de la perfección, dijo el Señor a Santa Catalina en el admirable libro de los Diálogos, el fundamento de la perfección es el ardor de mi amor, un santo aborrecimiento de sí mismo, una paciencia perfecta y todas esas interiores virtudes que van unidas a un deseo insaciable de mi gloria y de la salvación de las almas. Humildad. Este conocimiento de Dios y de sí mismo, en cuanto es posible en la vida mortal, es la primera verdad que el don del entendimiento descubre al alma justa, y ella es tan esencial que los santos nos presentan la virtud de la humildad como cimiento de todas las virtudes. La humildad es la verdad, nos dicen, y San Agustín clamaba al Señor ardientemente diciendo: Señor, conózcate a ti y conózcame a mí. Pero veamos ya algo de lo que el libro de los Salmos dice de esta esencialísima virtud de la humildad, siendo el Señor como el Altísimo, dice: pone los ojos en las criaturas humildes y mira cómo lejos de sí a las altivas. El Señor es quien ampara a los humildes y abate hasta el suelo a los soberbios pecadores. No hace el Señor caso del brío del a caballo,
ni se complace en que el hombre tenga robustos y veloces pies. Se complace, sí, en aquellos que le temen y adoran, y confían en su misericordia. Excelso es el Señor sobre todas las gentes, y su gloria se sobrepuja a los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Él tiene su morada en las alturas, y está ciudadano de las criaturas humildes en el cielo y en la tierra. Levántate del polvo de la tierra al desvalido, y alza del estercolero al pobre, para colocarle entre los príncipes de su pueblo. El Señor ha mirado benignamente a su pueblo, y ha de exaltar a los humildes y salvarlos. De tan expresivo modo nos manifiesta el profeta el amor del Señor a los humildes, pero no hemos expresivamente nos han hablado en el Salmo de la intranquilidad y desasosiego del hombre orgulloso. Oh Señor, dice, no se ha engreído mi corazón, ni mis ojos se han mostrado altivos. No he aspirado a cosas grandes ni a cosas elevadas sobre mi capacidad. Sí, yo no he sentido bajamente de mí, sino que, al contrario, se he ensoberbecido mi ánimo, como el niño recién nacido, destetado, está penando en los brazos de su madre. Tal sea la pena dentro de mi corazón, imagen expresiva del desasosiego continuo del orgullo. Es, en efecto, el niño que, hambriento, llora con ansia y desesperación, buscando lo que por sí solo no puede alcanzar. Y qué contraste presenta este desasosiego del soberbio con la intranquilidad del alma humilde que el profeta nos describe diciendo: los mansos heredan la tierra y gozarán de muchísima paz. Oh consoladora promesa, precursora de la hermosa amonestación de nuestro divino Salvador y Maestro, cuando dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis la paz para vuestras almas. Oración y presencia de Dios. Este conocimiento de las perfecciones divinas y de la propia miseria que mediante el don de entendimiento descubre el alma, hace que se dirija a Dios con sentimientos de humildad, alabanza, acción de gracias, arrepentimiento, amor y confianza, que son los que constituyen la oración. La oración, aparte de su necesidad absoluta para salvarse y de las múltiples formas o métodos que, según las necesidades y dirección de las almas, puede dársele, pero la esencia es el espíritu de la oración, es la atmósfera en que se aspira constantemente el alma para práctica la virtud, puesto que siempre ora el que rectamente y solo por Dios obra y padece, siendo su divina presencia cual el sol que la ilumina en todas sus obras, las anima y vivifica y las hace fructíferas en gracias actuales para su alma y la de su prójimo, y en eternas recompensas en la gloria. El justo, dice San Pablo, que vive por la fe, vive, por lo tanto, en la presencia de Dios, y puede decir con el profeta: observa desde el cielo el Señor,
vio a todos los hijos de los hombres desde mi firmísimo trono hecho una mirada sobre todos los habitantes de la tierra. Él es el que forma el corazón de cada uno, el que conoce todo lo que hacen. Oh Señor, tú has hecho prueba de mí y me tienes bien conocido. Tú sabes cuánto hago, ora esté quieto, ora andando, de lejos penetras mis pensamientos, averiguaste mis pasos y mis medidas. Tú preveniste todas las acciones de mi vida, todo lo sabes, aunque mi lengua no pronuncie la palabra. Todo lo conoces, Señor, lo pasado y lo venidero. Tú me formaste y pusiste sobre mí tu mano bienhechora. ¿A dónde iré yo? ¿Qué me aleja de tu espíritu? ¿A dónde huiré? ¿Qué me aparte de tu presencia? Si, si subo al cielo, ahí estás tú. Si bajo al abismo, ahí te encuentro. Si al rayar el alba me pusiste alas y fuere a posar en el último extremo del mar, allá igualmente conduciría tu mano y me hallare bajo el poder de tu diestra. Y aún pudiera añadir, yo contemplaba siempre al Señor delante de mí como quien está a mi diestra para sostenerme, absorta, pues el alma es esta divina presencia, ora continuamente y meditando estas verdades que la descubre el don de entendimiento y juzgando bien de ellas mediante el don de sabiduría, contempla con sabor y gusto las cosas divinas, según nos dice el catecismo, y de esta contemplación se levanta a los actos más encendidos y heroicos de amor de Dios, sintiendo ese hambre y sed de justicia de que nos habla la cuarta bienaventuranza, mediante el don del temor de Dios, que hacía le respetara, temiendo desagradarle. El alma justa cumplía ya los mandamientos de Dios y de la Iglesia sus deberes particulares, pero el hambre y sed de justicia es un deseo mayor, perfección de cumplir en todo la santísima voluntad del Señor. Esta sed de justicia, esta hambre de conocer y de seguir el camino de la divina providencia, marca a cada alma para su santificación. La han sentido todos los santos, todas las almas justas, e impulsados por ella han trabajado con constancia inquebrantable, con ansia creciente, hasta el fin de su vida, para alcanzar la hartadura por los divinos labios prometida. A los que tienen hambre y sed de justicia y que consienten en la pasión del mismo Dios, bien supremo y único que puede saciar el ansia de dicha que siente el alma, pero que no se crea en este hambre y sed de justicia, que este deseo de perfección sea esa ansia congagosa, esa intranquilidad y voluntad constante, esa diversidad y multiplicidad de prácticas y de consejos en que vemos agitarse a tantas almas guiadas por su amor propio, disfrazado de piedad, nada más opuesto a la perfección y a la disposición interior propia para recibir los dones del Espíritu Santo. Llevaré el alma a la soledad, dice el Señor por el profeta Oseas, y ahí le hablaré al corazón. Y los apóstoles se retirarán al cenáculo y ahí, presidiados por la Santísima Virgen, se prepararon mediante la oración, el silencio, el
recogimiento y la paz, a recibir la gracia y dones del divino huésped, que no mora en los espíritus agitados y confusos, sino que en las más humildes y amorosamente tranquilas, que silenciosamente sufren unidas a la santísima voluntad del Señor. Recibiendo estas almas el don del consejo, consultan y conocen las cosas a Dios más gratas y mediante el don de ciencia, eligen bien lo consultado y como a la luz del soberano don de la sabiduría conocen la nada y el peligro de las cosas del mundo. El uso de ellas debe hacerse y el mérito que se contrae por abandonarlas renuncian a toda posesión, honor y deleite, cumpliéndose en ellas la bienaventuranza de los que lloran, que son los que dejan los placeres aún moderados y hacen penitencia. Y de aquí surgen espontáneamente los 3 votos religiosos de la pobreza, castidad y obediencia, que sí, no realmente, a lo menos en espíritu, practican las almas perfectas en diverso grado, según sus circunstancias, pues la invitación de dejarlo todo y seguirle que nuestros divinos Salvador hiciese al joven, que nos dice el Evangelio que guardando ya los mandamientos deseaba mayor perfección. Han de seguirla también todas las almas que a esta perfección aspiren. Estos supuestos recordaremos algunos versículos de los Salmos aplicables a la vida religiosa, pues si bien no todas las almas que aspiran a la perfección están en los claustros, pero ellos pueden aplicarse también a las que según sus circunstancias viven entregadas a Dios y en cuanto le es posible, según el espíritu de las 3 votos religiosos, decía el Señor a Santa Catalina de Siena en el libro ya citado de los diálogos. Hay algunos que no pertenecen a una orden religiosa y que sin embargo están en la barca de la perfección. Estos son los que observan los consejos evangélicos sin ser religiosos. Ellos renuncian realmente o espiritualmente las riquezas y los honores del mundo, guardan la castidad, bien en la virginidad, bien en la continencia y observan la obediencia, sometiéndose a una persona a la que se esfuerzan en obedecer con perfección hasta la muerte. Si tú me preguntas quién tiene más mérito, los que obedecen de este modo o los que están en una orden religiosa, te responderé que el mérito de la obediencia no se mide por los actos, por el lugar o por las personas que pueden ser buenas o malas, religiosas o seglar. El mérito de la obediencia consiste en el amor a Dios del que obedece y este amor es la medida de la recompensa. Con la aclaración que se desprende de esta hermosa enseñanza, será fácil la aplicación práctica de las consideraciones que pueden hacerse sobre la vida religiosa a toda alma que aspira según su estado a la práctica de la perfección. Pero antes veamos cómo el justo cumple el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, para luego considerar como consecuencia y resultado de la perfección del amor de Dios y del prójimo esta misma vida religiosa, o la conformidad con el espíritu de sus votos al que no le es dado vivir en el retiro del claustro. Capítulo 3. Amor del prójimo. Obras de misericordia corporales y espirituales, bienaventuranzas, dones
y frutos del Espíritu Santo. Obras corporales. Hemos visto cómo el alma justa cumple el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Veamos ahora cómo practica el de amar al prójimo como a sí mismo, ya que demandando el amor al prójimo del amor a Dios, estos dos amores crecen en igual grado, a medida que en su perfección avanza el alma justa. El Señor recibe toda obra buena hecha con recta intención en favor del prójimo, como si a Él directamente se hiciera, y así nos lo hace en el Evangelio al hablar de la sentencia de misericordia que dirigía a los justos, diciendo: Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino celestial que os está preparado desde el principio del mundo, porque yo tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me hospedasteis, estando desnudo me cubristeis, enfermo y me vististeis, encarcelado y vinisteis a verme y a consolarme. Y cuando los justos pregunten, cuando ellos practicaron estas obras con el Señor, Él los responderá diciendo: en verdad os digo, siempre que lo hicisteis con alguno de estos mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Notable analogía guardan con esta sentencia de nuestro adorable Maestro los versículos siguientes, presentándonos también la eterna bienaventuranza como premio concedido a los que en el mundo practican las obras de misericordia con su prójimo, cuando dicen: Oh Señor, ¿quién morará en tu celestial taberna y quién descansará en tu santo monte? Aquel que vive sin mancilla y obra rectamente, aquel que habla la verdad que tiene en su corazón y no ha forjado ningún dolo en su lengua, si ha hecho mal a su prójimo, ni ha consentido que fuese infamados, el que si hace juramentos a su prójimo, no le engaña, que no da su dinero a usara, ni se dejará cosechar contra el inocente. Quien así se porta no será conmovido por toda la eternidad. Ahora bien, así como el justo plantado como el árbol en el vergel de la iglesia, produciendo frutos de virtud mediante el riego de la divina gracia, practica el primer mandamiento con perfección, que le lleva a actos heroicos en el amor a Dios inspirados. Practica de igual modo el amor al prójimo, llegando en él también actos heroicos de caridad, con los que prueban más y más su amor a Dios, según manifestará el Señor a Santa Catalina en el libro de los diálogos, diciéndole: Te he dicho que el hombre por medio del prójimo prueba el amor que me tiene. Ahora añadiré que por medio del prójimo practica la virtud y sobre todo la paciencia cuando por él es injuriado. Él ejercita la humildad sobre el soberbio, la fe con el incrédulo, la esperanza con el que desespera, la justicia con el justo, la bondad con el malvado y la dulzura con el que ve dominado por la cólera. El prójimo pues ofrece la ocasión de practicar todas las virtudes. Por hoy terminamos y concluimos este capítulo. Los esperamos en la siguiente semana. No falten.